Arizona Diamondbacks vs Atlanta Braves, predicción de apuestas MLB, 5 de abril de 2024. Diamondbacks en Braves, Tommy Henry comenzará por Arizona. Henry apareció en 17 juegos en 2023 con un promedio de carreras limpias de 4.15 y un whip de 1.36. El zurdo ponchó al 16.8% con un 9.2% de bases por bolas. Los rodados se situaron en un 36.2% con 1.21 jonrones permitidos por 9 entradas. Abrió en casa contra Colorado, permitiendo 5 carreras limpias con 2 bases por bolas en 4 entradas. Spencer Strider comenzará por Atlanta. Strider comenzó 32 juegos el año pasado llevando un promedio de carreras limpias de 3.86 y un whip de 1.09. El diestro ponchó al 36.8% con un 7.6% de bases por bolas. Tasa de rodados del 34.1% con 1.06 jonrones permitidos por 9 entradas. Su primera salida fue contra los Phillies en la carretera, permitiendo 2 carreras limpias con 8 ponches en 5 entradas. Atlanta tiene un récord de 0-2 enfrentando a zurdos bateando solo, 187 con una reciente derrota contra los White Sox. El bullpen de Arizona ha funcionado bien. Los Diamondbacks tienen un récord de 31-29 como underdog en la carretera de más 1.00 o más en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 14.4 unidades. Juega con Arizona más 2.26. Baltimore Orioles vs Pittsburgh Pirates, predicción de apuestas MLB, 5 de abril de 2024. Orioles en Pirates, Grayson Rodríguez comenzará por Baltimore. Rodríguez tuvo 23 aperturas la temporada pasada con un promedio de carreras limpias de 4.35 y un whip de 1.34. El diestro de segundo año ponchó al 25% con un 8.2% de bases por bolas. Los rodados se situaron en un 47.2% con 1.18 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a los Angels en casa en el juego de apertura de la temporada, permitiendo una carrera limpia con 9 ponches en 6 entradas. Jared Jones comenzará por Pittsburgh. Jones en su debut en MLB permitió 3 carreras limpias con 10 ponches en 5 2/3 entradas en Miami. Selección de segunda ronda en 2020 proveniente de Whittier, California, directamente de la escuela secundaria. Registró buenos números de ponches en sus paradas en ligas menores. Gran salto de calidad para los Pirates después de enfrentarse a los Marlins y Nationals para comenzar la temporada. Baltimore tiene un récord de 17-2 como favorito en la carretera de menos 125 o más en las últimas 3 temporadas con un retorno de más 14.1 unidades. Están bateando contra abridores derechos y anotando 6.7 carreras por juego contra ellos. Juega con Baltimore menos 135. Boston Red Sox vs Los Angeles Angels, predicción de apuestas MLB, 5 de abril de 2024. Red Sox en Angels, Kutter Crawford comenzará por Boston. Crawford apareció en 31 juegos en 2023 con un promedio de carreras limpias de 4.04 y un whip de 1.11. El diestro ponchó al 25.6% con un 6.8% de bases por bolas. Los rodados se situaron en un 34.9% con 4.04 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a Seattle en la carretera para abrir la temporada, no permitiendo carreras con 7 ponches en 6 entradas. Griffin Canning comenzará por Los Ángeles. Canning tuvo 24 apariciones el año pasado produciendo un promedio de carreras limpias de 4.32 y un whip de 1.24. El diestro ponchó al 8.7% con un 4.3% de bases por bolas. Los rodados se situaron en un 42.7% con 1.56 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a los Orioles en la carretera para abrir el año permitiendo 5 carreras limpias con 7 hits en 5 entradas. Boston tiene un récord de 46-27 enfrentando a equipos de la Liga Americana que batean 255 o peor en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 15.6 unidades. Los Ángeles tienen un récord de 16-27 en casa contra equipos ganadores en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 14.6 unidades. También tienen un récord de 31-56 enfrentando equipos con un promedio de carreras limpias del bullpen de 3.45 o menos en las últimas 3 temporadas con una pérdida de menos 25.5 unidades. Los Angels batean solo, 195 contra diestros y su bullpen tiene un promedio de carreras limpias de más de 5. Juega con Boston menos 103. Chicago White Sox vs Kansas City Royals, predicción de apuestas MLB, 5 de abril de 2024. White Sox en Royals, Eric Fed comenzará por Chicago.
Fed en 27 aperturas el año pasado llevó un promedio de carreras limpias de 5.81 y un whip de 1.63. El diestro ponchó al 16.4% con un 10.1% de bases por bolas. Los rodados se situaron en un 41.9% con 1.49 jonrones permitidos por 9 entradas. Abrió la temporada en casa contra Detroit, permitiendo 2 carreras limpias, 2 jonrones con 7 ponches en 4 y 2/3 entradas. Brady Singer comenzará por Kansas City. Singer tuvo 29 aperturas en 2023 con un promedio de carreras limpias de 5.52 y un whip de 1.45. El diestro ponchó al 18.9% con un 7% de bases por bolas. Tasa de rodados del 49.5% con 1.13 jonrones permitidos por 9 entradas. Abrió en casa contra Minnesota, no permitiendo carreras con 10 ponches en 7 entradas. Ambos bullpens han tenido dificultades este año. Singer tiene marca de 9-1 al over cuando el total está entre 7 y 8.5 en las últimas 2 temporadas. Juega con Chicago y Kansas City al over 8.5. Houston Astros vs Texas Rangers, predicción de apuestas MLB, 5 de abril de 2024. Astros en Rangers, Hunter Brown comenzará por Houston. Brown apareció en 31 juegos el año pasado con un promedio de carreras limpias de 5.09 y un whip de 1.36. El joven diestro ponchó al 26.8% con un 8.3% de bases por bolas. Los rodados se situaron en un 52.4% con 1.50 jonrones permitidos por 9 entradas. Su primera salida fue en casa contra los Yankees, donde no permitió carreras limpias con 5 ponches en 4 entradas. Cody Bradford comenzará por Texas. Bradford tuvo 20 apariciones en 2023 con un promedio de carreras limpias de 5.30 y un whip de 1.21. El zurdo tuvo una tasa de ponches del 21.8% con un 5.1% de bases por bolas. Tasa de rodados del 32.1% con 1.77 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a los Cubs en casa en la apertura permitiendo 2 carreras limpias con 6 ponches en 5 entradas. Texas batea 294 en casa y anota 6.7 carreras por juego. El bullpen de Houston tiene un promedio de carreras limpias de 6.00 y promedia solo 2.5 carreras por juego contra zurdos. Houston tiene un récord de 34-45 cuando está entre -100 y -150 en las últimas 2 temporadas con una pérdida de -22.6 unidades. Texas tiene un récord de 46-33 cuando está entre +125 y -125 en las últimas 2 temporadas con un retorno de +12.2 unidades. Juega con Texas +121. Los Ángeles Dodgers vs Chicago Cubs, predicción de apuesta MLB, 5 de abril de 2024. Dodgers en Cubs, Bobby Miller comenzará por Los Ángeles. Miller en 22 aperturas en 2023 produjo un promedio de carreras limpias de 3.76 y un whip de 1.10. El diestro ponchó al 23.6% con un 6.3% de bases por bolas. Los rodados se sirvieron en un 47.7% con 0.87 jonrones permitidos por 9 entradas. Su inicio inicial fue en casa contra St. Louis y no permitió carreras con 2 hits y 11 ponches en 6 entradas. Kyle Hendricks es el abridor por Chicago. Hendricks tuvo 24 aperturas la temporada pasada con un promedio de carreras limpias de 3.74 y un whip de 1.20. El diestro ponchó al 16.1% con un 47% de bases por bolas. Los rodados alcanzaron el 46.3% con 0.85 jonrones permitidos por 9 entradas. Su asignación inicial fue contra Texas en la carretera, y permitió 5 carreras limpias con 2 jonrones y 2 bases por bolas en 3 y 2/3 entradas. Los Ángeles tienen un récord de 92-45 cuando son favoritos por -125 a -175 con un retorno de +24.7 unidades en las últimas 3 temporadas. Los Ángeles batean 305 contra abridores derechos y promedian 6.8 carreras por juego. El alto contacto de Hendricks y el problema del bullpen de los Cubs son el problema aquí. Juega con Los Ángeles -165. New York Mets vs Cincinnati Reds, predicción de apuestas MLB, 5 de abril de 2024. Mets en Reds, José Quintana comenzará por Nueva York. Quintana comenzó 13 juegos el año pasado con un promedio de carreras limpias de 3.57 y un whip de 1.31. El zurdo ponchó al 18.8% con un 7.5% de bases por bolas. Los rodados se distribuyeron en un 41.6% con daño limitado por jonrones.
Se enfrentó a los Brewers en casa para comenzar la temporada permitiendo 2 carreras limpias con un jonrón y 4 ponches en 4 2/3 entradas. Hunter Greene comenzará por Cincinnati. Greene tuvo 22 aperturas en 2023 con un promedio de carreras limpias de 4.82 y un whip de 1.42. El diestro tuvo una tasa de ponches del 30.5% con un 9.6% de bases por bolas. Los rodados se situaron en un 34.4% con 1.53 jonrones permitidos por 9 entradas. Su primera salida fue contra Washington en casa y permitió 2 carreras limpias, 4 bases por bolas y 7 ponches en 4 2/3 entradas. Nueva York batea 196 contra diestros. Los Mets tienen un récord de 8-21 como underdog de más 1.00 a más 1.50 en la carretera en las últimas 2 temporadas. Los Reds tienen un récord de 46-31 contra equipos perdedores en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 1.9 unidades. Juega con Cincinnati menos 117. Oakland Athletics vs Detroit Tigers, predicción de apuesta MLB, 5 de abril de 2024. Athletics en Tigers, JP Sears comenzará por Oakland. Sears comenzó 32 juegos el año pasado con un promedio de carreras limpias de 4.54 y un whip de 1.26. El zurdo tuvo una tasa de ponches del 21.9% con un 7.2% de bases por bolas. Tasa de rodados del 29.1% con 1.78 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a Cleveland en casa para comenzar la temporada y permitió 5 carreras limpias con 2 bases por bolas en 3 2/3 entradas. Tarik Skubal comenzará por Detroit. Skubal comenzó 15 juegos en 2023 con un promedio de carreras limpias de 2.80 y un whip de 0.90. El zurdo tuvo una tasa de ponches élite del 32.9% con un 4.5% de bases por bolas. Tasa de rodados del 51.6% con daño limitado por jonrones. En su apertura, no permitió carreras con 6 ponches en 6 entradas contra los White Sox. Detroit batea solo, 156 contra zurdos. Los Athletics batean solo, 201 y promedian 2.1 carreras por juego. El bullpen de Oakland ha sido respetable, y los Tigers han obtenido un rendimiento élite de su bullpen. Juega con Oakland y Detroit bajo 7.5. Philadelphia Phillies vs Washington Nationals, predicción de apuestas MLB, 5 de abril de 2024. Phillies en Nationals, Aaron Nola comenzará por Filadelfia. Nola comenzó 32 juegos en 2023 con un promedio de carreras limpias de 4.46 y un whip de 1.15. El veterano ponchó al 25.5% con un 5.7% de bases por bolas. Los rodados se situaron en un 42.6% con 1.49 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a los Braves en casa para abrir el año permitiendo 6 carreras limpias con 2 jonrones y 11 hits en 4 1/3 entradas. Patrick Corbin comenzará por Washington. Corbin tuvo 32 aperturas el año pasado con un promedio de carreras limpias de 5.20 y un whip de 1.48. El zurdo ponchó al 15.7% con un 7.2% de bases por bolas. Los rodados se situaron en un 44.2% con 1.65 jonrones permitidos por 9 entradas. En su primera apertura, permitió 4 carreras limpias con 2 jonrones en 4 1/3 entradas en Cincinnati. Filadelfia batea 216 en juegos nocturnos y tiene un promedio de carreras limpias del bullpen de 7.98. Los Nationals han estado bateando. Washington tiene un récord de 14-10 como underdog en casa de más 1.50 a más 2.00 en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 14.8 unidades. Corbin tiene un récord de 12-10 como underdog de más 1.50 o más en las últimas 2 temporadas. Juega con Washington más 1.63. San Diego Padres vs San Francisco Giants, predicción de apuestas MLB, 5 de abril de 2024. Padres en Giants, Daylan Cease comenzará por San Diego. Cease tuvo 33 aperturas la temporada pasada con un promedio de carreras limpias de 4.58 y un whip de 1.42. El veterano ponchó al 27.3% con un 10.1% de bases por bolas. Los rodados se situaron en un 36% con 0.97 jonrones permitidos por 9 entradas. Abrió el 2023 en casa contra San Francisco permitiendo 2 carreras limpias con 6 ponches en 4 2/3 entradas. Jordan Hicks comenzará por San Francisco. Hicks en 65 apariciones en el bullpen en 2023 entregó un promedio de carreras limpias de 3.29 y un whip de 1.36.
El diestro ponchó al 28.4% con un 11.2% de bases por bolas. Los rodados se distribuyeron en un 58.3% con daño limitado por jonrones. En su primera salida, no permitió carreras con 6 ponches en 5 entradas en San Diego. San Diego tiene un récord de 21-38 cuando están entre más 125 y menos 125 con una pérdida de menos 19.7 unidades en las últimas 2 temporadas. Quedé más impresionado con los Giants al obtener algunas carreras contra el cuerpo de lanzadores de los Dodgers. Juega con San Francisco menos 116. Seattle Mariners vs Milwaukee Brewers, predicción de apuestas MLB, 5 de abril de 2024. Mariners en Brewers, Logan Gilbert comenzará por Seattle. Gilbert tuvo 32 aperturas en 2023 con un promedio de carreras limpias de 3.73 y whip de 1.08. El diestro comenzó 32 juegos la temporada pasada con un promedio de carreras limpias de 3.73 y un whip de 1.08. Gilbert ponchó al 24.5% con un 4.7% de bases por bolas. Los rodados se situaron en un 41.4% con 1.37 jonrones permitidos por 9 entradas. Abrió el 2023 enfrentando a Boston en casa permitiendo una carrera limpia con 8 ponches en 7 entradas. Freddy Peralta comenzará por Milwaukee. Peralta tuvo 30 aperturas en 2023 con un promedio de carreras limpias de 3.86 y un whip de 1.12. El veterano tuvo una tasa de ponches del 30.9% con un 7.9% de bases por bolas. Los rodados se distribuyeron en un 41.7% con 1.41 jonrones permitidos por 9 entradas. Su apertura de temporada fue en los Mets donde permitió una carrera limpia con 8 ponches en 6 entradas. El récord del equipo detrás de Gilbert es de 12-4 como underdog en la carretera de más 1.00 a más 1.50 en las últimas 2 temporadas. El bullpen de Seattle ha funcionado bien y debería batear mejor fuera de Seattle. Milwaukee batea solo, 230 en casa. Juega con Seattle más 1-1-2. Tampa Bay Rays vs Colorado Rockies, predicción de apuesta MLB, 5 de abril de 2024. Rays en Rockies, Zach Little comenzará por Tampa Bay. Little apareció en 28 juegos el año pasado con un promedio de carreras limpias de 4.10 y un whip de 1.18. El diestro ponchó al 19.5% con un 3.2% de bases por bolas. Los rodados se situaron en un 42.5% con 1.30 jonrones permitidos por 9 entradas. Su primera apertura esta temporada fue en casa contra Toronto, donde no permitió carreras con 6 ponches en 6 entradas. Austin Gomber comenzará por Colorado. Gomber en 27 aperturas en 2023 llevó un promedio de carreras limpias de 5.51 y un whip de 1.49. El zurdo ponchó al 14.4% con un 7.1% de bases por bolas. Tasa de rodados del 41.6% con 1.68 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a los Diamondbacks en la carretera en la apertura y permitió 4 carreras limpias con 2 jonrones y 3 bases por bolas en 4 2/3 entradas. Colorado tiene un récord de 41-48 como underdog en casa de más 1.25 o más con un retorno de más 17.7 unidades. El récord del equipo detrás de Gomber es de 15-9 como underdog de más 1.25 a más 1.75 con un retorno de más 13.1 unidades. Los Rays han tenido dificultades ofensivas para comenzar la temporada. Su promedio de carreras limpias del bullpen es de 6.15 este año. Juega con Colorado más 1.42. Toronto Blue Jays vs New York Yankees, predicción de apuesta MLB, 5 de abril de 2024. Blue Jays en Yankees, Yusei Kikuchi comenzará por Toronto. Kikuchi inició 32 juegos en 2023 con un promedio de carreras limpias de 3.86 y un whip de 1.27. El zurdo ponchó al 25.9% con un 6.9% de bases por bolas. Los rodados se situaron en un 39.7% con 1.45 jonrones permitidos por 9 entradas. Abrió el año en Tampa Bay y permitió 3 carreras limpias con 3 bases por bolas en 4 1/3 entradas. Marcus Stroman comenzará por Nueva York. Stroman tuvo 27 apariciones el año pasado con un promedio de carreras limpias de 3.95 y un whip de 1.26. El veterano ponchó al 20.7% con un 9% de bases por bolas. Los rodados alcanzaron el 57.1% con daño limitado por jonrones. Su primera salida fue en Houston y no permitió carreras limpias con 4 ponches en 6 entradas.
El récord del equipo detrás de Kikuchi es de 16-5 enfrentando a un equipo ganador en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 17.1 unidades. El récord del equipo detrás de Stroman es de 5-13 en juegos en casa en abril en su carrera. Los Blue Jays tienen un récord de 2-1 en sus juegos de día esta temporada, con un promedio de 6 carreras por juego. Juega con Toronto más 1-3-4.